hacen serología antes de que donen sangre. Ahí se encuentra otra mayoría de personas que se enteran que tienen Chagas cabalmente por la transfusión. La transplacentaria, que ya vimos que había tripanosomas en la placenta y por tanto hay Chagas congénito, el 7% del Chagas congénito. Accidental, sí, o sea, en los laboratorios puede haber contagio o en una cirugía, que tú te pinches tu dedo con un paciente chagásico y por ahí, por mala suerte, tiene un tripanosoma. Y en accidental hay que acordarse de un médico así joven, como ustedes, jovencitos, que en un laboratorio de la Argentina, al estar pipeteando una muestra, un cultivo de tripanosomas, lo que pasa es que aspira todito la caja de Petri con tripanosomas. Y le lavan el estómago, le hacen tratamiento, todo, y él muere de Chagas agudo a la semana. Ese nombre se llama Fatalashave, Carlos Fatalashave. Un laboratorio de Argentina importante sobre Chagas cabalmente tiene ese nombre de Carlos Chaval. Para la leche materna no existe. Hubieron 2 o 4 reporters mexicanos sobre leche materna, pero se descubrió después que no era en la leche, sino que las mamás tenían rágades, o sea, heriditis en los pezones, sangraban y por ahí le contagiaron a sus bebés, o sea que eso es mentira. Y también 2 casos de las lágrimas, que encontraron en lágrimas, pero no ha habido nunca más reportaje. Lo que no sabíamos hasta hace unos pocos años. Y esto fue con su micrófono abierto. A ver, cierren, chicos, sus micrófonos. Parte de la educación. Ok, entonces en Brasil, en una zona de Camboriú, en la zona de playas al sur de Brasil, hubo un contagio masivo por tomar jugo de caña, ¿sí? Entonces tomaban jugo de caña y entonces molieron con la caña a las vinchucas y sus caquitas de las vinchucas salieron al jugo y hubieron inclusive 4 muertos en esa época de Camboriú. Así fue la primera vez que nos entrábamos que sí había alimentación como tal, ¿ok? También se ha visto que puede haber transmisión por animales infectados, ¿sí? Que no son bien cocinados, entonces puede haber también transmisión así por vía alimentaria de algunos animales como tal. El tripanosoma entra nomás a la mucosa gástrica sin ningún problema por los canales de calcio, ¿sí? Y después se va a la mucosa gástrica y se entra a la circulación y comienza tu Chagas como tal. Entonces, ha habido en el Brasil varios mecanismos varios casos de transmisión, miren, en muchos lados. Esta les decía yo, del 2000 al 2005, 217 personas, pero también por comer, por también alimentarse de un frutito que se llama acai. Y también, miren, en Ecuador, en Venezuela hay reportes hasta por jugo de guayaba, por frutas, por jugo de caña, ¿sí? Y en Bolivia, en Guayaramerín, en el 2010, hubo 14 casos positivos de esos por comer esa frutita que está ahí, que es el majo, ¿sí? Entonces, hicieron un juguito de majo con caquitas de bichuca y se infectaron 14 personas. Sí, con examen directo, o sea, encontraron tripanosoma en 14 personas. La serología obviamente fue después de 14 personas activas y en 14 detectaron DNA posible. Estos pacientes hicieron Chagas agudo con fiebres de 38, 39 hasta 40, con linfocitosis y con alteración en el hígado porque hubieron transaminasas y bilirrubinas elevadas, pero aquí creo que nadie se murió, ¿ok? Nadie se murió en Bolivia, por lo menos.
nadie se muere en Guayaremerín el 2010. Es el primer reporte de Chagas oral reportado en Bolivia. Ok. Ahora, obviamente que Chagas tiene una frecuencia muy aguda de miocarditis, o sea, de inflamación aguda en el miocardio. Y si ustedes se fijan aquí, de autopsias de pacientes con miocarditis, ¿sí? Hay más o menos si saca un promedio aquí, un 2.5 promedio de miocarditis en las autopsias cualquiera. O sea, estamos encontrando con autopsias no de pacientes chagásicos, sino en cualquier autopsia donde encuentran miocarditis chagásica que era prácticamente asintomática. Entonces, vamos a dividir el Chagas en Chagas agudo, ¿sí? Es el día que te pica la vinchuca y después de 4 a 10 días comienza a tener síntomas. Eso sería Chagas agudo, como su nombre indica. Y después vendría otra clasificación que es Chagas en fase indeterminada. Y eso es muy fácil porque es un paciente que tiene serología positiva, pero tiene electrocardiograma normal. Eso se llama Chagas en fase indeterminada, que es la mayoría de los pacientes que vemos, les contaré. No es la minoría. Vuelvo a repetir, Chagas indeterminado es serología positiva con electro normal. Y después vendría el Chagas crónico, que sería serología positiva con electro anormal. No importa cuán anormal sea, lo más mínimo de anormal ya pasa a la fase crónica de la enfermedad. ¿Okay? Claro, lo más típico es tener bloqueo completo de rama derecha y bloqueo completo de rama derecha más bloqueo anterior izquierdo. Lo más típico es lo segundo, bloqueo completo o incompleto de rama derecha y bloqueo anterior izquierdo. Entonces entraríamos en una fase crónica. O sea que estamos viendo la fase aguda, el Chagas en fase indeterminado y después el Chagas crónico. Y ahí entraría obviamente el Chagas congénito. ¿Okay? Así que sería más o menos la clasificación mínima que manejaríamos. En el Chagas agudo puede haber signo de Romaña. Ese signo de Romaña te ayuda muchísimo en el diagnóstico. Prácticamente tienes todo el diagnóstico con el Chagas agudo y el signo de Romaña. Es este ojo en compota, típico, de color así rosado o prácticamente lila, ¿sí? Y que es indoloro, que pueda producir una conjuntivitis leve, ¿sí? Con secreción y con legañas. Cuidado que digan lagañas ustedes. Legaña es el término, por si acaso médico. Lagañas tendrán ustedes, legañas yo, así más o menos. ¿Ok? Y por otra parte, este signo de Romaña también tiene una adenopatía retroauricular. Es una buena cosa ver, porque puede ser picadura de una araña o de un araño, y una de las buenas cosas es ir a ver la adenopatía retroauricular, que casi siempre está presente en el signo de Romaña. Okay. Y si no te pican en el ojo, te pueden picar en la cara, producir lo que se llaman chagomas de inoculación, ¿sí? Como este chico, mire, varios chagomas en la cara, en la mejilla o en las piernas también. A veces así, lesiones numulares y que tienen además con un brillo, como están viendo aquí, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente es ver este tipo de chagomas de inoculación y se presenta exantema, pero el exantema es muy súbito, dura muy pocas horas y casi no vemos el exantema, porque tampoco, como se pasa por ahí, a veces desapercibido, porque es leve, entonces es un signo, pero casi nunca aparece. Yo he visto, a ver, en el campo durante un año, 2 veces a 2 chiquitos con exantema por Chagas, pero también tenían Romaña, estos pequeños. Este es un Chagas congénito, miren ustedes, bien puesto. No siempre todos los congénitos son así, pero este chiquito ha hecho una miocardiopatía durante el embarazo, tiene un corazón demasiado grande, y obviamente estos pequeñitos van a vivir no más de 3 meses. Pues este ha hecho, miren, anasarca, imagínense anasarca de este estilo, un pequeñito, da muchísima pena ver insuficiencias cardíacas así, congestivas, de pequeños que están con disnea grado 4 y con anasarca, con edema, con ascitis. Realmente el pronóstico es muy sombrío.
eso produce el Chagas agudo, o sea, agudo mismo, y eso depende un poco de tus defensas, como en todo, ¿no es cierto? Igual te agarra el coronavirus, vives o no vives, igual aquí, esas Chagas agudo, vives o no vives, pero la insuficiencia cardíaca aguda, con estos corazones así de este estilo, obviamente el tratamiento ya no da, y hay una mortalidad en el Chagas agudo de estos pequeñitos. Otra manifestación es la esplenomegalia o hepatomegalia. ¿Sí? Miren este hígado tan grande en este pequeñito, que es por Chagas, también tiene mal pronóstico, porque aparte no solamente están haciendo un problema digestivo de Chagas, sino cardíaco también. Esto es muy raro y si uno vería la anatomía patológica del Chagas agudo, es un espanto ver las placas de estos pequeños que han muerto, porque a veces donde tú veas en la placa moviendo el microscopio, vas a encontrar lo que se llama miocarditis micronodular difusa. O sea que hay un montón de lesiones por rotura de nidos de amastigotes, ¿sí? Y todavía puedes ver invasión tisular de los tripanosomas y un infiltrado difuso, y además inespecífico porque tiene mononucleares, macrófagos, linfocitos, plasmocitos, pero en gran cantidad. Pero lo que más impresiona es esto, ver la rotura de los nidos de mastigotes, por eso el corazón también está en cardiomegalia. Y aquí, así se ven los nidos de mastigotes. Hay un hito por casualidad. Y obviamente el Chagas agudo, las manifestaciones cardíacas son bien típicas. La que domina el cuadro clínico del Chagas agudo es la taquicardia. Son taquicardias sinusales de 150, 180 por minuto en los pequeñitos, acompañadas de una fiebre, a veces solamente febrícula, pero generalmente fiebre de 38, no mucho más. Se comienzan a hipotensar y los ruidos cardíacos en los pequeñitos, que se escuchan muy bien porque son chiquititos y el tórax es muy delgadito, si vas del término, estos ruidos son hipofonéticos. A veces en los pequeños casi ya no se escucha el corazón por compromiso miocárdico. Y cuando no escuchas, significa una miocardiopatía muy severa, ya con cardiomegalia importante, y puedes encontrar tercer ruido o cuarto ruido. Y como se dilata el corazón, hay soplos de insuficiencia mitral y o insuficiencia tricúspide. Ahí dice que la mortalidad es el 10% y debe ser un poquito más alta en nuestro medio, y yo no tengo la cosa. Ahora bien, aquí vamos a ver el tratamiento del Chagas agudo. Eso sí sirve, es una de las indicaciones para hacer tratamiento del Chagas agudo. No utilizamos nifurtimox porque no tenemos, y segundo, el nifurtimox tiene muchos efectos secundarios, más que el benzidazol. Entonces, sí, en el Chagas agudo o también en el Chagas congénito, por si acaso, está indicado el benzidazol de 5 a 7 miligramos kilo peso por día, divididos en unas 3 tomas, ¿sí? 5. Y entonces, de estos pacientitos que van bien con el tratamiento, van bien, los Chagas congénitos van una maravilla, los Chagas agudos a veces sí, a veces no, como todo en este mundo, pero obviamente la indicación está dada, de 5 a 7, inclusive hay trabajos de 10 miligramos por 60 días. Y los pequeñitos toleran muy bien el medicamento, no tanto como los adultos, ¿ok? Bueno, y entonces lo que habíamos dicho, Chagas en fase indeterminada, es paciente con serología positiva, electronormal. Claro, le pides radiografía, es normal, la ecografía es normal, son pacientes asintomáticos o a veces con síntomas inespecíficos. Se enteran que tienen Chagas y de 5 comienzan a sentir síntomas, palpitaciones, dolor en el pecho, que punzadas, que no sé qué, que mareos, lo que sea, recién, o sea que son inespecíficos y medio hipocondríacos al final de cuentas. Pero tienen que ser asintomáticos porque tienen electronormal. Aquí en esta fase, el tratamiento es discutido un poco, pero en general, si serías una persona muy joven, hay que hacer tratamiento. Digamos, tienes 20, 25 años, sí se puede hacer tratamiento. Si eres más chico, mejor. Mientras más pequeño eres, mientras menos edad tengas, el tratamiento siempre va a ser mejor en el Chagas. Y después ya si lo haces más allá, digamos 30 años,
ya no se sabe si realmente sirve o no sirve. Porque hay que acordarse que el tratamiento es solamente para matar al trypanosoma. No estoy evitando otra cosa, no estoy evitando su cardiomegalia, absolutamente nada, nada, nada. Estoy matando al bicho, punto. Y después con el tiempo el organismo siempre le mata al bicho. Así que no hay ningún problema más adelante, o si los problemas ya han habido. ¿Ok? En medicina nuclear son ventriculografías radioisotópicas de la investigación que hicimos en Chagas, aquí en Sucre, en la medicina nuclear. Encontramos pacientes aún con Chagas indeterminado y miren fracciones de eyección bajitas. En medicina nuclear, entre 50 y 70% de la fracción de eyección, y aquí tengo fracciones de eyección muy bajitas. ¿Okay? Entonces, sí se puede 10% de fracción de eyección en el Chagas crónico, obviamente. Imagínense, este es un corazón, este es un corazón, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Aquí tengo un corazón súper dilatado. Esta es la diástole de este paciente, esta es su sístole. ¿Se dan cuenta que la sístole es la misma que la diástole? Estos corazones casi no se mueven, es de Chagas crónicos se hablan. Casi no se mueven, es impresionante. Tener 10% de fracción de eyección y vivir es una barbaridad. Estas curvas que están viendo aquí son curvas de función ventricular. Esta curva debe ser así. Hasta aquí la sístole y de aquí la diástole, así. Estas curvas planas nos están indicando, por lo menos aquí, a ver, miren, por lo menos aquí tiene una mejor curvita, por lo menos. Pero estas curvas planas son las de peor pronóstico. No van a vivir más de 3 meses según las estadísticas que están viendo aquí. ¿Ok? Bueno, entonces sería la parte de que vamos a continuar con la otra parte. Pues entonces la otra parte. Listo, no hay la otra parte, entonces no podemos ir. ¿Dónde está la otra parte? ¿No? Esta es la otra parte. Esperen un segundo. Ok. Entonces seguimos el asunto y vemos en Chagas crónico. Les vuelvo a repetir, facilísimo, serología positiva con electro anormal. Y estos pacientes aquí pueden ser asintomáticos, por si acaso, pueden, y vivir con su bloqueo de rama derecha eternamente, o con su hemibloqueo anterior izquierdo eternamente, o con su bloqueo AB de primer grado eternamente, y morir de otra cosa, ¿ok? No siempre el Chagas crónico conduce a una muerte por insuficiencia cardíaca o muerte súbita, ¿ok? No siempre, no siempre. La mayoría va pasando bien, ¿ok? Con algunos que otros síntomas, a veces con una cardiomegalia leve, sin digamos grado 1, y sin mayores síntomas, o sea que eso puede suceder. Pero ya cuando se comienzan a dilatar, cuando hacen cardiomegalia y entran en lo que es cardiopatía chagásica dilatada, o sea, fracciones de eyección por debajo de 45, ¿sí? Entonces, sí aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, si te comprometes el ventrículo derecho o el izquierdo, solamente insuficiencia cardíaca izquierda, cosa que sucede, les contaré. A veces el Chagas te agarra tu ventrículo derecho o tu ventrículo izquierdo, solamente es dilatación del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. O si no, insuficiencia cardíaca congestiva al último. ¿Ok? Aparecen arritmias, las que ustedes quieran. Aquí generalmente la que domina son extrasístoles ventriculares, de todo estilo. Es lo que más se ve con arritmias. Pero claro, cuando están dilatados ya comienza con flúter o comienza con fibración auricular. Después si hay mucho compromiso en el sistema de conducción, entonces ya comienzan a aparecer los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado, tipo MOVIS 2, y después bloqueo de completo. O el otro detalle de la clínica es que hay muchos pacientes que hacen enfermedad del nodo sinusal, nada más. Corazones chicos con enfermedad del nodo sinusal.
y por destrucción. O sea, los amastigotes, al eclosionar en sus niditos, destruyen el nodo sinusal. Entonces ahí tienes tres síndromes. Cuando te enfermas del nodo sinusal, puedes tener taquicardia sinusal, menos frecuente, bradicardia sinusal, mucho más frecuente, o puedes tener una mezcla de los dos que se llama braditaquicardia. ¿Okay? Así que tienes o braditaqui, o tienes taqui, o tienes bradi. La mayoría de nuestros pacientes con Chagas hacen bradis. Entonces, estos pacientes bradicárdicos pueden ser tolerados. Es interesante en el Chagas cómo la bradicardia es tolerada. Son pacientes que en años tenían 60, después 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 de frecuencia cardíaca, 40 y siguen asintomáticos porque han tolerado su frecuencia cardíaca lentamente. Nosotros con 40 estaríamos mareados por lo menos y con 32 estaríamos en el suelo. Hace una semana implantamos un marcapaso a un paciente con bloqueo de completo y que tenía 22 de frecuencia cardíaca, entre 22 y 32 de frecuencia cardíaca, y era asintomático, ¿sí? Y solamente vino porque tuvo un mareo que tuvo que agarrarse del lugar donde estaba. Se levantó bruscamente y además con un movimiento. Y se comenzó a marear, se sentó y se echó un rato y se pasó. Ahí descubrimos que tenía bloqueo de completo y más o menos con 35 en el electro. Cuando estábamos colocando el marcapaso la anterior semana hasta 22 se bajó, nos hizo asustar un poquitito. ¿Okay? O sea que los pacientes toleran muy bien las frecuencias cardíacas, así de bajitas. Y obviamente muchos también tienen síncope y recién por el síncope llegan al consultorio con bloqueos ABs completos. Entonces decía yo que la mayoría es en bradicardia sinusal, y entonces hay que implantarles marcapasos. Es una decisión de implantar marcapasos. O sea, los marcapasos, la mayoría de nuestros pacientes son por enfermedad del nodo sinusal. Y bueno, hay otros pacientes un poco más complicados que tienen enfermedad del nodo sinusal, pero además tienen bloqueo de rama derecha, en bloqueo anterior izquierdo, en bloqueo posterior izquierdo. Una cosa para considerar en el pronóstico de Chagas crónico es, a ver, otra vez un poco más adelante voy a ir a ver, no, mejor aquí. Los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo tienen un mejor pronóstico de los que tienen bloqueo de rama derecha, hemibloqueo posterior izquierdo. O sea que el bloqueo posterior izquierdo te ensombrece un poco tu vida. ¿Y a qué se debe ese detalle? Solamente es anatómico. La rama anterior izquierda es delgada y la rama posterior es ancha. Entonces, si tienes un compromiso ancho, quiere decir que hay mayor compromiso miocárdico, ¿me entienden? Porque está comprometiendo una zona mucho más ancha de la rama posterior. Por eso es que el pronóstico se ensombrece más en el bloqueo posterior izquierdo. Ok, la muerte súbita, obviamente que está presente. Estamos analizando, les he comentado, 64 pacientes con miocardiopatía dilatada y hemos seguido por 10 años y estamos viendo si con los parámetros de ventriculografía radioisotópica que les he mostrado o por qué se mueren, o por insuficiencia cardíaca o por muerte súbita. Obviamente, al ser dilatados, pueden hacer embolia, se tienen que estar anticoagulados. Miren la muerte súbita en una miocardiopatía dilatada idiopática, donde no sabes el diagnóstico, solamente es el 2%. La muerte súbita en la miocardiopatía chagásica es del 23%. O sea que es realmente súper significativo. Y anatomía patológica, la placa anatomopatológica y el diagnóstico se llama pancarditis microfocal diseminada. Ese es el término del Chagas crónico. Aquí también no existen miofibrillas indemnes. En los pacientes con miocardiopatía dilatada que les hace autopsia, ves una destrucción total de las miofibrillas, de la estructura tan bonita, digamos, cardíaca, ¿de acuerdo? También hay infiltrados. Hay muchas zonas de fibrosis, especialmente en la parte apical. Y estas fibrosis son un problema porque cuando estás colocando marcapaso y la punta del electrodo está en una zona de fibrosis, no está sensando. Se llama umbral, tiene umbrales muy altos. El umbral en milivoltios debe ser lo ideal menos de 1.
Y aquí tenemos 5, 6, 3, 3, 5 de umbral. Y entonces aquí está la habilidad del cirujano para ir a buscar otro sector para no encontrarnos con fibrosis. Ya ven, vamos pataleando, pataleando hasta encontrar el lugar de la fibrosis o un lugar de no fibrosis para implantar los marcapasos. Y una de las características también del Chagas es esta, aparición de aneurismas ventriculares apicales en su mayoría. A pesar que en medicina nuclear se pueden detectar aneurismas ventriculares desde los más chiquititos y más o menos hay el 13% de pacientes que tienen aneurismas ventriculares. Grandes sí tienen un problema porque los aneurismas ventriculares llevan a 3 problemas. Los aneurismas son dilataciones como esta, ¿no es cierto? Estas dilataciones, a ver, no sé si por aquí hay otra. Estas son los aneurismas. Estos son los aneurismas. Y estos aneurismas llevan a 3 tipos de alteraciones. El primero, insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el aneurisma tiene movimiento paradójico. ¿Qué quiere decir movimiento paradójico? Mientras el ventrículo está en sístole, este sector aneurismático está en diástole. Mientras el ventrículo está en diástole, todo el sector aneurismático está en sístole. Eso se llama movimiento paradójico. Eso lleva a la insuficiencia cardíaca. Otro detalle está que, como aquí no hay mucho movimiento, aquí se forman trombos y de aquí los trombos viajan embolia. Y el tercer problema está que en este sector de histológico, entre lo anormal del aneurisma y la histología normal del ventrículo, digamos aquí, entonces hay mucha inestabilidad eléctrica, mucha inestabilidad. Y eso lleva a que existan arritmias, entre esas taquicardia ventricular y por eso muerte súbita. O sea, hay una tendencia mayor con aneurisma ventricular a tener muerte súbita en estos pacientes. ¿Okay? Entonces se puede ver así corazones súper dilatados y vienen siempre casi con sus aneurismas en el Chagas crónico. Ok, hay también electro de aneurisma, pero no nos importa. Y el electro del Chagas crónico, les decía que lo que dominaba era esto, bloqueo completo rama derecha, bloqueo anterior izquierdo. Después, en frecuencia estamos hablando, bloqueo completo rama derecha. En frecuencia estamos hablando, en bloqueo anterior izquierdo, en bloqueo posterior izquierdo. Un poquito más raro es el bloqueo completo rama izquierda. Bloqueo, sabe de los que ustedes quieran. Extracistors ventriculares dominando, las supraventriculares son más raras. Y lo que les había comentado ya, que es la enfermedad del nodo sinusal. Bueno, aquí solamente hay electros que ustedes dominan de taquicardia ventricular, etcétera, etcétera. La radiografía en el crónico puede ser normal, hasta lo que quieran ustedes de cardiomegalia, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, lo que ustedes quieran, puede haber de cardiomegalias. Y con o sin signos de insuficiencia cardíaca. O sea, va a depender de tu estado. Y miren, a ver si encontramos esto. Corazones dilatados. Miren, en su ventrículo de derecho, muy dilatado, aurícula izquierda dilatada. Y estas sombras son el dólico megacolon de estos pacientes. ¿Okay? Su dólico mega, que es la otra parte. Así ahí está una miocardiopatía dilatada. Ahí está ya con su marcapaso desfibrilador. Ahí está un dólico mega tamaño baño, brutal. Yo tengo aquí, no está creo que la radiografía de un paciente que me lo dio el doctor del gastro, de 7 metros de dólico mega colon. Impresionante, impresionante. Bueno, son cosas geniales para verlas, tristes para los pacientes, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, miren, el intestino ha ingresado, en esta lateral, el intestino ha ingresado inclusive al tórax. O aquí, miren, está cerca del diafragma empujando al corazón.
Y bueno, sin cardiología, hay 3 problemas que causa el Chagas, ¿no es cierto? Cardiomegalia, o sea, cardiopatía, dólico megacolon o megaesófago. Estos son megaesófagos enormes, miren, ¿sí? Y siempre son así, en punta de lápiz. Y claro, aquí ni el contraste ya está entrando, esto hay que operar, pero no vemos mucho. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de Chagas? El diagnóstico de Chagas se hace por varios métodos. Hay métodos parasitológicos y métodos directos o indirectos, pero entre los directos está esto que se llama gota gruesa o gota fresca, y es facilito. Esto de la gota fresca, ustedes sacan sangre al paciente, le colocan en un portaobjeto, ¿sí? Le ponen una gotita de suero fisiológico, le ponen el cubreobjeto y van a ver directamente la muestra del microscopio. En zonas chagásicas es muy fácil hacerlo porque no fácil, sino fácil detectar tripanosomas. Hay que, con toda paciencia, vas moviendo el microscopio, la visualización del microscopio, el campo de microscopía, y tienes que estar atentos a ver dónde se mueven los glóbulos rojos. Entonces, están moviendo los glóbulos rojos en algún lugar, ahí te acercas y le encuentras, el que estaba moviendo los glóbulos rojos era el tripanosoma. ¿Okay? O sea que se puede identificar de esa manera. La grota gruesa es lo mismo, solamente que le pones Kiemsa, ese colorante lila, entonces se identifica mejor al tripanosoma. Y el Strout, hay varios tipos de Strout, es más o menos la centrifugación. Se centrifuga sangre, hay un Strout doble, un Strout simple, se centrifuga la sangre, después de centrifugar la sangre, lo que hace el sobrenadante de la centrifugación, vuelves a centrifugar y el sobrenadante, donde están glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no es cierto? Esa parte analizas y es más fácil encontrar al bichito. Y entre los indirectos está el senodiagnóstico, los hemocultivos. Pero el senodiagnóstico no es más que criar vinchucas en el de ninfas del segundo y tercer estadio de su vida y las matas de hambre durante un tiempo, más o menos un mes, y después les colocas en unas cajitas de cartón entre 10 a 12 vinchuquitas cubiertas por una gasa y le colocas al paciente en los 2 brazos y en los dos miembros inferiores, en los muslos. Entonces, en las vinchucas, como están con hambre, te comienzan a picar a morir. Y entonces, después ves al mes, a los 2 meses y a los 3 meses investigas a las vinchuquitas. Entonces, si te han chupado la sangre y tenías tripanosoma, obviamente esas vinchucas van a aparecer con tripanosomas. Y el senodiagnóstico sería positivo. Ahora bien, en la parte práctica, hace unos 10 años, no, unos 15 años atrás, más o menos, el senodiagnóstico era una parte obligatoria para pedir los chagásicos. Entonces, el pensamiento era muy fácil. Yo tengo un paciente con serología, con senodiagnóstico positivo, entonces, como tiene tripanosoma, le hago tratamiento. Fácil. Si el senodiagnóstico es negativo, hasta los 3 meses no hay tripanosoma. Por tanto, no le hago tratamiento. Parecía una cosa lógica. El tratamiento estaba relacionado con el senodiagnóstico. Y sin embargo, ahora no sirve para nada, solamente sirve para investigación. El único lugar que se hace senodiagnóstico es en Cenetrop en Santa Cruz. Yo le preguntaba al director de Cenetrop alguna vez, ¿y por qué tiene senodiagnóstico? Me dijo, es una cuestión social. ¿Qué voy a hacer con los trabajadores que están en el senodiagnóstico? Quieren que los despidan y que se mueran de hambre sus familias. Entonces, mantenemos el senodiagnóstico para investigación. ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve de esa cuestión tan lógica, ¿no es cierto? Senodiagnóstico positivo, presencia de tripanosoma. Presencia de tripanosoma, tratamiento. Senodiagnóstico negativo, no hay tripanosoma, no le hago tratamiento. Re lógico. Y sin embargo, estábamos equivocados. Lo que pasa es que el tripanosoma a veces circula y a veces no circula. Cuando no está circulando, el senodiagnóstico es negativo y sin embargo el tripanosoma está ahí. O sea que el senodiagnóstico no sirve ya para nada. Y el otro detalle está que se ha visto que los tripanosomas, cuando no circulan, se van a dormir, entre comillas nomás, cerca a las venas de las glándulas suprarrenales.
No sé si les atrae los corticoides o qué, o la adenocorticotrofina, etcétera. Y se van ahí y duermen y después otra vez comienzan a circular. Conclusión, pues no sirve para nada. Entre los hemocultivos hay un hemocultivo que se llama de Darrent, y hay otro de Kent, y hay un NNN de los hemocultivos. Sí, hay que esperar, pero más o menos un mes y un poco más para que los cultivos sean positivos o negativos. Pero lo que se hace ahora en la actualidad es hacer métodos serológicos, ¿no es cierto? Entonces, se hacen, la inmunofluorescencia sería genial, aquí teníamos inmunofluorescencia en la universidad, ahora no sirve para nada, que no se quemó el equipo y punto, pero hay que pedir siempre 2 serologías en una misma muestra para estar seguros del Chagas, porque no es 100% específico ni 100% sensible. Entonces, pedimos high hemoaglutinación indirecta. Ese es uno de los que se pide, ¿sí? Uno. Y el otro que se pide es el ELISA. ELISA con mayúsculas, por favor. Aquí en ELISA con mayúsculas. Piden los dos para estar seguros en este momento. Todos los laboratorios hacen high y ELISA para Chagas, ¿ok? Muy bien, al no tener inmunofluorescencia, obviamente. Y este, que es la reacción de fijación de complemento, o reacción de Machado-Guerrero, ya no existe porque fue la primera serología para detectar Chagas, ¿okay? La primera, pero es muy compleja, muy compleja. Aquí el que hacía era el doctor Puente, reacción de fijación de complemento en sus épocas de laboratorio. Y este látex tampoco sirve para nada. Tienes gripe y puedes darte positivo para Chagas, cosa que no sirve para nada. Es parte de la historia. Así que nos quedamos con High y ELISA para Chagas en la actualidad. Pero la sensibilidad no es el 100%. Por tanto, hay que pedir PCR. O sea, la reacción de combinación de la polimerasa, no la proteína C reactiva. ¿Sí? O sea, la reacción de combinación de la polimerasa, como esta detecta, como en este caso, digamos, en esta figurita, no importa, al tripanosoma como tal, el DNA del tripanosoma, está seguro que tiene Chagas. Ese es el 100% del diagnóstico como tal. Y hay un problema en investigar DNA de Chagas o para vacuna o para tomar otras decisiones. Saben que cuando uno hace extendidos de DNA del tripanosoma, se destruyen así. Los cristales se destruyen. Entonces, al destruirse los cristales, son un problema. No puede investigar. Pero, sin embargo, en el espacio sí se pueden hacer cristales sin ningún problema. Y entonces, un astronauta de Costa Rica, Sean Díaz, fue el que investigó estos cristales en la estación espacial. Y lastimosamente después la estación espacial ha tenido tantos problemas, ¿sí? Y los transbordadores espaciales como este, ¿no es cierto? Challenger tuvo accidentes, entonces retrasó o prácticamente se quedó olvidado la investigación de estos cristales de DNA para el Chagas. El único que se preocupó fue Sean Díaz, que está ahí. Bueno, pero se quedó en el olvido. Ok, y en el tratamiento dijimos, no está todo, pero el tratamiento se hace con benzidazol, se hace de 5 a 7 miligramos kilo peso, primer concepto. Segundo, cuando haces tratamiento, puede ser en la fase indeterminada, ¿de acuerdo? Hemos dicho que en el Chagas agudo vamos a hacer en el Chagas congénito seguro, que son los que mejor marcan, porque el Chagas congénito es el único que queda con serología negativa, ¿ok? Tiene serología positiva en el bebé porque investigas en el cordón umbilical. ¿Encuentras el tripanosoma? Entonces, le das tratamiento por 60 días y esos chiquitos se sanan. Son los únicos que quedan con serología negativa. Los demás, hagas tratamiento, siempre lo que hagas con benzidazol o nifurtimox, siempre van a quedar con serología positiva, siempre, siempre. Y a veces la gente piensa que con el tratamiento va a quedar con serología negativa. Hay que explicarle que la serología solamente está viendo el recuerdo del ataque del tripanosoma con la persona, no está viendo otra cosa, ¿sí?
los números que aparecen, 1.32, 1.64, 1.128 hasta 2024, que son las diluciones del high, no sirven para saber si el tratamiento es bueno o malo. Si vos tienes hoy 1.64 de high y dentro de 3 meses tienes 128, no quiere decir que estás empeorando, por si acaso. No, no, no. Tampoco quiere decir que estás mejorando si disminuye. Tampoco. Lo que pasa es que sube, cuando tus defensas suben, suben. Y cuando bajan las defensas bajan. Pero no está indicando absolutamente ni pronóstico, ni tratamiento, ni nada. Y eso es aprovechado a veces económicamente por algunos médicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Chagas congénito genial. Edad gestacional, decía, mujeres de 18, 20 años, mejor que lo hagan para no tener bebitos con Chagas. Sería bueno. Si ustedes tienen serología positiva, tendrían que hacer tratamiento tanto hombres como mujeres, mejor mujeres que hombres, hacer tratamiento de Chagas como tal. Es uno de los que hemos dicho que es una macana. Hay que hacer en el VIH, en paciente que va a recibir un trasplante, cualquiera que sea, antes del trasplante, y los gastroenterólogos dicen que hay que hacer en el dólico megacolon, por si acaso. Pero hay que dar el tratamiento. Ahora, ¿cuándo no hay que hacer el tratamiento? Se discutía años en congresos nacionales e internacionales si el Chagas crónico había que hacer o no había que hacer tratamiento. Hasta hace 3 años atrás, 2 años atrás, en que se ha hecho un trabajo muy serio que se llama BENEFIT. BENEFIT, una investigación brasilera del BENEFIT, donde se ha analizado más o menos más de 6.000 pacientes y ha intervenido también Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, pacientes, y lo que se ha descubierto es que en el Chagas crónico el tratamiento no sirve para nada. ¿Okay? Para nada. Eso quiere decir que la mortalidad es la misma con tratamiento que sin tratamiento. Conclusión, ya no se hace en el tratamiento crónico. Ahora, el Chagas crónico. Ahora, ¿qué pasa con el Estado? El Estado tiene un programa de Chagas que es político y va cumpliendo como sea. Vas al Chagas y te dan tratamiento. Serología positiva les importa, ni te sacan electro, te dan nomás el tratamiento. Están cumpliendo órdenes políticas de show y no de tratamiento científico. Ese es un gran problema en el tratamiento de Chagas en nuestro país. Seguramente algunos han beneficiado, ¿no? Porque como dan a todos, algunos van a ser beneficiados. Pero no hay un contexto así científico de tratamiento. Pero en eso andamos. Y después, obviamente, que el tratamiento total sería el trasplante si no da, pero el trasplante ya saben que es una cosa re complicada. Ahora, cuando tú tomas bencidazol, es una droga bastante tóxica. ¿Okay? Bueno, hay que recomendar a los pacientes que no consuman bebidas alcohólicas porque tiene un efecto antabús. No sé si se acuerdan lo que es el antabús. El antabús era un medicamento que se daban a los borrachos y cuando vos tomabas te sentías mal, con dolor de estómago, tu cara roja, comenzabas a vomitar, dolor de cabeza, etc. Y entonces cada vez que tomabas trago te iba mal, entonces odiabas el trago y dejabas de tomar. Esa era una idea, ¿no? Pero eso después no sirvió mucho por otras razones. Nos tiene efecto antabús. Y yo a mis pacientes les digo que tomen alcohol, toman y se sienten mal y me llaman, les digo, a mí que me importa, o sea, ni siquiera voy a ver, tampoco se van a morir, que se joroben. Así de fácil, la cosa, porque si eres alcohólico estás frito. Segundo, no tienen que comer ninguna comida enlatada, parece que el conservante de las latas produce alergia. Tercero, ningún embutido. Cuarto, ninguna comida guardada, o sea, si cocinan en la mañana, pueden en la tarde o en la noche comer de nuevo, pero no comida konichi al día siguiente, ningún konichi. Y después hay 20.000 cosas que te indican en el estado, pero son acá. O sea, esas cosas más importantes. Y miren que miren, son alergias leves que aparecen más o menos. A ver, yo tengo más o menos unos 600 pacientes, y debo tener más, pero catalogados y están en mi historia clínica, de pacientes tratados con Chagas, ¿sí? Y el 17% hacen alergia. Lo que les indica siempre, tomen, pero cuando aparezcan los primeros granitos como estos, paren el tratamiento, no sigan adelante, porque las consecuencias pueden ser graves. En la posología de la bencidazol dice disminuye la dosis.
pero es muy peligroso. Entonces, o pueden aparecer como ronchas mismo, típicas, o así, de este estilo. Así. Entonces, estas son lesiones de tratamiento que hay que suspenderlas. Pero esta es una cosa bruta, ¿se dan cuenta? Este es todo su cuerpo. Esta chiquita es todo su cuerpo. Entonces, estos dos casos, este es uno y después este es uno que avanzó a esto y después son dos chicas de 16, una de 16 y otra de 17 años, que se murieron por shock anafiláctico, porque continuaron el tratamiento a pesar de la alergia y se mueren aquí en el Hospital Central Doral. ¿Okay? ¿Quiénes comenzaron el tratamiento? Personas que no eran médicos de otros países que se metieron a hacer macanas y así mataron a dos personas. ¿Esos dónde están? Están en su país de origen y sin embargo eso pasó. O sea, sin ser médicos se metieron a hacer cosas y esto pasó. Hicieron un shock anafiláctico y se murieron las dos chiquitas. Una pena que por Chagas, indeterminado seguramente o no, porque no tenían ni siquiera electro, les dieron venida sola a lo bruto y se fueron. ¿Ok? Esas cosas hay que tener en cuenta. Ok, o sea que se experimentan vacunas, sí, se experimentan vacunas en este momento, pero son muy complejas y muy costosas. Costaría más o menos unos $10 millones investigar una vacuna y nadie tiene plata para la enfermedad de los pobres, porque esta enfermedad de los pobres es de los pobres y nadie, ninguna empresa se preocupa de hacer inclusive otro tipo de tratamiento, encontrar otro medicamento. No hay ninguna investigación. Si bien hay muchos así cosas muy pequeñas, pero nada en serio. Porque cuando hagas el tratamiento, bien, ¿quién te va a comprar? Pues los pobres no te van a comprar, los pobres, ¿no? O sea, nadie se preocupa de la enfermedad de los pobres. Y la mortalidad por Chagas es muy alta, muy alta. Y las complicaciones y lo que se gasta en Chagas es muy grande. Las estadísticas que les comenté al principio han visto eran salvajes. ¿Ok? Bueno, entonces eso es todo de Chagas. Y un cabalito, le hemos achuntado el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Una preguntita. En el caso de que el paciente tenga y presente la alergia, ¿se le suspende el medicamento y cómo continúa Sí. su tratamiento? Ok, no continúa el tratamiento. Ahí la paras. Y no tiene que volver a hacer el tratamiento de nuevo porque la alergia es mucho más alta. Ahí se para, punto. No toleró el tratamiento y ahí se acabó el lío. Eh, por eso hay que comenzar primero, además, con dosis bajitas. No comiences con 5 miligramos. Digamos que el paciente tiene que tomar 3 comprimidos, porque el benzoazul viene de 100 miligramos. Él tiene que tomar 3 comprimidos por día. ¿Ok? Entonces le dice que tome un comprimido en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche. Pero no comiences con los 3. La experiencia nos enseña que hay que comenzar con bajito. Primero yo les doy medio comprimido, medio comprimido, medio comprimido, después medio y medio, y después medio, 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 unos días. Después les subo a uno, otros días, y después recién les subo a 3. O sea, esa maña de comenzar el tratamiento de dosis más bajas para subir, hay mejor tolerancia y menos alergia si comienzas directamente con la dosis. Y otra cosa que hay que hacer una sola vez tratamiento, ¿no? No tiene sentido hacer 20 veces, o sea, una sola vez es suficiente. Siempre que no estés otra vez en zona chagásica, obviamente. ¿Okay? Pero hay que hacerlo de esa manera y andan bien las cosas. Otra cosa que hay que chequear a veces es que como es un poco hepatotóxico, hay que hacer bilirrubinas y transaminasas por ahí o al medio del tratamiento o al final del tratamiento, por si acaso, para reforzar el hígado. Pero no lo hacemos de rutina porque esa gente no tiene ni para pagar plata para, para esas cosas. Hace un tiempo atrás, unos 8 años atrás, con el doctor Carlos Taborga de Fisiología y la doctora Tania Castro de Bioquímica, nos fuimos a Tazapampa a hacer serología a los chiquitos de la escuela de Tazapampa, que está en la ribera del Pilcomayo, del puente de Potosí Sucre, del puente Arce a la derecha. Y el 80% de los chiquititos, de 82% exactamente, de los chiquititos de Tazapampa tenían serología positiva. O sea que después un sacerdote del Sagrado Corazón,
por ahí lo conocían ustedes, al padre Villalba. Él nos dio dinero para comprar Bencetasol para estos chiquitos. Y volvíamos cada semana a Tazapampa a ver los tratamientos y a ver cómo iba. Y a los chiquititos les dimos la responsabilidad de que ellos hagan su tratamiento, no sus papás. Entonces, habían encargados de tocar la campana de la iglesia. Tocaban la campana a 8 de la mañana, se acordaban que tenían que tomar su dosis, que estaba escrita en un papelito en redonditos, si era cuarto, si era medio, ¿me entienden? ¿Cuánto tenían que tomar por día? A mediodía, después del almuerzo, otra vez tocaba la campana, los chiquitos ya sabían que tenían que tomar su segunda dosis. Y al atardecer, al anochecer, otra vez la campana. Entonces había un campanero que estaba encargado de hacer recordar todos y nos fue muy bien. A los que cumplían el tratamiento les dimos pelotas, conseguimos muñecas, conseguimos juguetes, y entonces todos los chicos entusiasmados seguían el tratamiento y nos mostraban, cada que íbamos, nos mostraban sus esquemas, que estaban tiqueados, que habían cumplido su tratamiento, felices. Interesante porque también encontramos ahí unos 5 chiquitos, 5, 6, 5, que ya tenían bloqueo de rama derecha y bloqueo entre izquierdo, y ya estaban como miocardiopatía. Que por lo menos así hicimos algunos trabajos de investigación también. Y ya no tuvimos plata para hacer serología después, pero bueno, ahí se acabó el tratamiento. Pero ahí no tuvimos más que un chiquito con alergia, un hito, que felizmente acabó con la instrucción, no siguió el tratamiento. ¿Okay? Era una chiquita. Martina, si no me acuerdo, Martina lloraba porque no iba a recibir regalos porque no seguía su tratamiento. También le dimos nomás los regalos y se quedó tranquila, por lo menos en sus regalos. Ok, que esa era de Martina. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, chicos. Pórtense bien. ¿Cuántos les queda de exámenes? Hoy y el viernes. ¿El viernes le quedan? De anestesiología. Buen día, doctor. Ah, ok. Y hoy de traumato, ¿no? ¿O no? Infectología. Infectología. No, no escuché. ¿Neuro? Infecto, doctor. Puro bichito. ¿Han avanzado Chagas en infecto? No. No, doctor, todavía. No. Bueno, habían dado bien su examen sobre Chagas. Ya, pues, ni vuelta para el próximo será. Ok, que les vaya bien, chicos. Suerte. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, nos vemos.